Continuamos con más de giros y bueno, si hay dolor en la columna, dificultad a la hora de caminar o dolor en las extremidades, puede ser estrechamente relacionado con el síndrome de compresión medular. Y para eso tenemos al especialista, el doctor Andrés Angulo, especialista en ortopedia, doctor, en cirugía de columna y también en traumatología. Sí, señorita. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué provoca la compresión medular, doctor? La médula es una estructura que es la continuación del sistema nervioso central del cerebro. Pasa por un conducto, cualquier estructura puede que afecte ese conducto, puede producirlo, puede ser una hernia, un traumatismo, una infección o un tumor. Son diferentes cosas que pueden producir la compresión de la médula. Okay. Es importante señalar, con todo esto que dije anteriormente, todos estos síntomas, si se tienen, ¿el paciente está condenado a sufrir este síndrome? No siempre. Lo importante es saber qué es lo que está produciendo la sintomatología. Hay que hacer un diagnóstico diferencial. A veces estos dolores o estas parestesias, sensaciones raras en la mano, pueden ser causadas por otras cosas que no necesariamente son una compresión de la médula. A ver, la lesión en la médula espinal, doctor, vamos a poner una gráfica acá para ver si nos puede explicar un poquito. Ok, como les explicaba, es un cordón que sale después del sistema nervioso central que puede ser comprimido por diferentes estructuras. Esto va a producir una alteración en la transferencia de información del cerebro a las extremidades, es decir, puede producir debilidad, también puede producir manos torpes, puede producir parestesias, que son sensaciones extrañas en la mano, puede producir inestabilidad de la marcha y a nivel cervical, el síntoma más frecuente que en la mielopatía cervical, en el desgaste de la columna, en la compresión, son las manos torpes. Nos empiezan a caer las cosas de las manos. ¿Qué es lo que siente el paciente en este caso? Empieza muy lentamente, ya no puedo escribir como escribía antes, cambió la forma en que escribo, no puedo ponerme los botones de la camisa, me cuesta ponerme los aretes y esto va progresando. Entonces la idea es ponerle atención a estos síntomas antes de que se vuelva una compresión más grave. ¿Me explico? Entonces eso es. ¿Esto puede ser continuo o es ocasional? Depende de la causa subyacente a la compresión medular, puede ser ocasional, puede ser transitorio o puede ser continuo y que va empeorando cada vez más, depende mucho de los síntomas. La gente siempre piensa en la lesión medular cuando hay un accidente, ¿verdad? Algo traumático, severo, que dejan de mover las piernas y esto, pero esto puede ser paulatino, lentamente, y esos son los que muchas veces dura mucho tiempo en diagnosticarse. Porque es que se le comprime a uno la columna. ¿Qué movimiento hace uno malo? ¿Qué pasa en el día a día que afecta? No tanto son movimientos, sino son, digamos, el desgaste, las hernias y otras estructuras que producen esto, no tanto uno cuando lo mueve, pero la movilidad extrema puede producir esto, los golpes, sí. Okay. Bueno, para recordarles a todas las personas que en este momento estamos en nuestro Facebook Live, si tienen alguna pregunta, invitadísimos a que la hagan. Doctor, ¿cómo se determina si la columna está comprimida? Hay una buena historia clínica, un buen examen físico, pero normalmente se ocupan imágenes. Y la mejor estudio de imágenes para ver eso es la resonancia. La resonancia es un estudio que va a hacer que uno pueda ver exactamente la médula, si hay algo comprimiéndolo y qué es lo que lo está comprimiendo. Es como el estudio de elección. ¿Y cuál es el tratamiento específico ya a la hora de diagnosticarse? Ya una vez que tenemos una compresión medular va a depender de la causa subyacente, pero a grandes rasgos es quitar la compresión. ¿Me explico? O sea, es una compresión muy severa. Ok. ¿Cuáles son los ejercicios que se pueden hacer para aliviar? Los ejercicios guiados por un fisioterapeuta pueden ayudar a mejorar algo la sintomatología, siempre teniendo cuidado de no lastimar más a la persona. ¿Me explico? Entonces hay ejercicios para fortalecer los músculos que le dan estabilidad a la columna. Yo siempre les digo a los pacientes, si no han visto los videos de los corredores de Fórmula 1, que hacen ejercicios para fortalecer el cuello, ese tipo de ejercicios para darle un sostén más, porque la columna al final es una estructura de sostén. ¿Cuál sería el tratamiento, digamos, ya diagnosticado, ¿verdad? El tratamiento, y en qué casos no hay tratamiento y se tiene que operar? En general va a depender del grado de compresión que haya. Si hay una compresión de la médula y hay síntomas de debilidad o alteración motora, generalmente hay que operarlos. Si son solo síntomas como de dolor, adormecimientos y esto, se puede intentar un manejo conservador con tratamientos médicos, cambios del estilo de vida y este tipo de cosas. Pero sí hay que poner mucha atención a estos síntomas de compresión de la médula, porque sí pueden llegar a progresar a ser muy graves. ¿Y qué vinculación hay de la columna de la compresión de la columna hacia una hernia?
Digamos, las hernias pueden producir una compresión donde hay médula, ya sea a nivel de la columna cervical o columna torácica. El disco puede llegar a comprimir esto. ¿Y cuáles son los síntomas o cuál es la diferencia entre lo que siente el paciente entre una hernia y una compresión muscular? Medular? Digamos, las hernias también pueden ocurrir a nivel lumbar, a nivel, la médula termina en la columna lumbar alta, a nivel de L1. Ya más abajo lo que se produce es una compresión de nervios. Entonces lo que dan es ciática y esto, ¿verdad? Un dolor que baja por el glúteo, que baja la pierna. En cambio, cuando hay compresión donde hay médula, se dan como adormecimientos, pérdida de fuerza, pérdida de control de esfínteres y otras cosas. Y las manos torpes. Claro. ¿Hay actividades que uno realiza que le pueden provocar esto en la columna? Como para uno decir, bueno, ya no lo voy a hacer más. Digamos, ¿algún ejercicio? Digamos, en una columna sana no hay algo que uno pueda hacer para comprimir la médula por sí misma. Sí puede, si uno tiene alguna compresión subyacente, es decir, tiene algún daño en la estructura, el hacer esfuerzos físicos grandes o los extremos en los rangos de movimiento se pueden afectarle y producir más daño. Claro, hay que tener ese cuidado. Hay que tener, como todo en medicina, hay que tener un diagnóstico claro para evitar lesiones. Eso y hablando de cuidados, tras recuperarse después de una operación, ¿qué se debe hacer? Después de una... Porque se supone que ya uno está sano después de operado. Sí, hay que dar un chance para que, digamos, generalmente ese tipo de cirugías se realizan cuando el paciente tiene ya un déficit neurológico. Entonces hay que tener cuidado de no poner mucho peso, tener cuidado sobre las estructuras de la columna, seguir los lineamientos que le puso el terapeuta y ese tipo de cosas, cuidar la herida, lavarse con agua y jabón, ese tipo de cosas. Bueno, doña Seidy Campos nos pregunta, dice que tiene hace un mes tiene mucho dolor al lado derecho, como a la altura de la cintura. ¿Eso a qué se debe, doctor? Y podrían ser varias cosas, ¿verdad? La principal, eso sería, a nivel de la cintura, sería una lumbalgia, un dolor de espalda baja, ¿verdad? El dolor de espalda baja tiene un diagnóstico diferencial muy amplio. Hay que ver si es muscular, si se ha golpeado, y hay que ver en qué puede estar la causa de esto. Ok, don Carlos Liz dice que tiene un dolor demasiado fuerte en la espalda baja, principalmente cuando se despierta, pero dice que después disminuye un poco y que después el dolor también se hace demasiado fuerte. Entonces esto es como intermitente. Esa es la historia típica que viene en los libros del desgaste. El desgaste, la descripción típica en los libros es: me levanto rígido, al amanecer me siento rígido, conforme avanza el día empiezo a movilizarme más, se me quita y al final del día vuelvo a tener ese dolor. Entonces es la historia típica de un paciente con un poco de desgaste a nivel lumbar. Bueno, vea qué curiosa la pregunta de Kem, doctor, porque ella dice que hace 2 meses le dio una crisis, ella tenía piedras en la vesícula. Dice que le dio una crisis y que la operaron de la vesícula, pero que todavía le da mucho dolor de espalda. Ok, habría que ver si el dolor que tenía antes era solo por las piedras o realmente tenía algo más que le produciera ese dolor, digamos, porque hay dolores de otras enfermedades que pueden irradiarse la espalda, que es un poco difícil saber si es eso o es que de verdad tiene algún problema en su columna. Bueno, Beca Chavarría nos pregunta, dice, ¿cómo se traduce cuando en el resultado del TAC de L4 y L5 indica que hay un abultamiento discal? Ok, los discos intervertebrales están entre cada vértebra. Un abultamiento es como cuando se sale un pedacito de disco, se hace para atrás y eso es un abultamiento. No necesariamente sea una hernia, a veces es solo un síntoma inicial de desgaste. El gold estándar para ver este tipo de lesiones es la resonancia. El TAC ve muy bien hueso, ve muy bien cuando hay fracturas, ese tipo de cosas, pero para ver este tipo de abultamientos y eso, es mejor una resonancia, es el gold standard, decimos ahí, como lo mejor que se puede hacer para ver eso. Ok, bueno, Carol también nos pregunta, doctor, dice, tengo un quiste de Tarlov, ¿qué es lo que se debe hacer? Los quistes de Tarlov se ven de 100 resonancias, un 25% se van a ver quistes de Tarlov y realmente no producen patología, son como un hallazgo normal dentro de su resonancia, no hay que tratarlos. Ok, bueno, Sandra dice que tiene mucho dolor de columna diagnosticado enfermedad de Forrester. Enfermedad de Forrester, ajá. Forrester, ajá. Eso es una enfermedad inflamatoria sistémica que lo que hace es producir que las vértebras produzcan como piquitos de hueso y que se unan, y eso es una patología de origen reumatológico que puede producir limitación de movimiento y dolor. Ok, Edith también nos pregunta, dice, tengo las vértebras hacia un lado y un nervio me prensa las vértebras al caso que me duele demasiado la espalda y la rodilla. Dice que ella siente como si fuera a dar a luz.
Es como si le quebraran, ¿verdad? Sí, Casi que el hueso. digamos, por lo que refiere, parece que tiene una escoliosis. La escoliosis es una alteración en el seno de la columna de frente, tiene que ser recta. Cuando hay una curvatura de más de 15 grados es una escoliosis. Entonces imagínense una estructura que jala el nervio, puede comprimirlo en el lado donde está doblado o estirar el nervio. Probablemente sea eso lo que le está dando el dolor. Bueno, ayudemos a Shirley también, que nos pregunta, dice, yo me hice unas placas y me salió un nervio pinzado, se me duermen las manos, se me caen las cosas, lo que estábamos hablando antes, y me duelen mucho las piernas, siento que el cuello se me va a quedar paralizado y un terrible dolor al lado de la espalda. Sí, definitivamente hay que hacer una resonancia para ver realmente los nervios. Digamos, en las radiografías uno lo que ve es los huesos y ve otras estructuras, pero no ve los nervios realmente ni la médula. Uno puede imaginarse que hay un nervio prensado, pero no lo ve. La forma de verlos con una resonancia es el estudio que debería hacerse. Okay, bueno, también tenemos el caso de Carla Peralta, que nos escribe, dice, tengo metástasis en la columna y me dieron quimioterapia en pastillas y ahora tengo mucho dolor en mis manos. ¿Qué se puede hacer para aliviarse de alguna manera, doctor? Ok, ve, metástasis es cuando hay un cáncer que se va a alguna parte del cuerpo. Entonces ese cáncer se fue a las vértebras. Habría que ver si es por una compresión de la médula en ese segmento o también algunos tratamientos para el cáncer pueden producir alteración de los nervios por sí mismos sin que haya una compresión en la médula. Entonces habría que ver cuál de los dos tiene. Ok, bueno, Mel dice, yo tengo una hernia discal en la L4, L5 y me imposibilita a veces mi pierna izquierda. Sí, eso es por una compresión del nervio. Habría que ver si tiene alteración neurológica. Las hernias lumbares, las indicaciones que están a nivel mundial para operarlas es que tenga una caudequina, es decir, que se orine o se defeque sin darse cuenta, que afecte los esfínteres o que tenga debilidad. Cada nervio va a dar fuerza a un grupo muscular. Cuando la fuerza es menor de 3, eso es lo que puede producir. Vamos a ver, Joana, doctor, dice que le duele el glúteo izquierdo. Escuche qué curioso, como en el centro al dormir o estar sentada. ¿Esto a qué se debe? Eso es interesante. La hernia no es lo único que puede producir dolor glúteo. Me explico, hay varias cosas que pueden producirlo. Habría que ver si es de origen de la columna o si tiene alguna patología muscular, ya sea síndrome piriforme. Algunos corredores hacen inflamaciones de los isquiotibiales que producen este dolor. Entonces es como amplio el diagnóstico. Bueno, doctora, hay muchísimas preguntas, entonces lo comprometo aquí al aire que las responda con nosotros. ¿Está bien? No hay problema. Muchísimas gracias por todas las excelentes recomendaciones. Continuamos con más.